La palabra es clara: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que alejarnos del pecado, tenemos que vivir una vida en santidad. Hola, ¿qué tal amigos? Dios los bendiga. Les saluda nuevamente su pastor y amigo Luis Fernando Giraldo, trayendo un mensaje de reflexión para tu vida. Para eso, permíteme leer la palabra del Señor y la leeremos en dos versiones distintas para que podamos tener un poco más de comprensión. Ese es un buen consejo para aquellos que les gusta estudiar la palabra de Dios. Tengan 2 o 3 versiones, que eso nos permite aclarar mucho más el texto bíblico. Y permítame aquí a un costado leer lo que tengo aquí en mi computadora. Y dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo quiero que usted me acompañe a escuchar nuevamente este mismo versículo, pero en una versión diferente, la traducción lenguaje actual. Dice así la palabra del Señor: no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Eso no es suficiente. Antes que nada deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. Interesante. Con esto nos aclara un poco más el concepto, aunque Mateo es muy claro lo que quiere decir esa palabra. Dice: no todo el que me diga Señor, Señor. ¿Quién es Señor? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero en términos normales, cuando decimos que alguien es nuestro Señor, es nuestro amo, es la persona a la cual nosotros le obedecemos. Y cuántas veces el pueblo de Dios o muchas personas le dicen a Dios: tú eres mi Señor, le dicen a nuestro Señor Jesucristo: tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, pero no hacen lo que Él realmente les dice. Entonces, si es nuestro amo, no podemos hacer nuestra propia voluntad. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor, de nuestro amo. Y la palabra es clara. Muchas personas omiten predicar constantemente de esto, porque hoy en día estamos viviendo cristianismo muy liviano. La palabra de Dios es clara. No ir a la iglesia no te hace salvo. Leer la palabra de Dios no te hace salvo. Pero son cosas importantes que debe hacer todo creyente, porque para poderle entender y obedecer lo que el Señor quiere que hagamos, debemos de conocer su palabra. Y asistir a la iglesia, por ende, es muy importante. Pero muchos van a la iglesia, muchos leen la palabra de Dios, pero no la obedecen. Muchos no pueden decir entonces que Jesús es el Señor de sus vidas, porque si no obedecen la palabra de Dios, ¿a qué va todo? La Biblia es clara y dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Interesante apunte, ¿verdad? Yo creo que es importante que analicemos este aspecto. Como creyentes, tú y yo, que asistimos a la congregación semana tras semana, escuchamos mensajes como estos a través de las redes sociales, ¿estamos obedeciendo verdaderamente a Dios? ¿Qué tanto amor tenemos nosotros hacia Dios? Porque si practicamos continuamente el pecado, estamos demostrando con nuestros hechos que amamos más el pecado y no a Dios. Y Dios quiere que le amemos primero a Él. La Biblia dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y por encima de cualquier otras cosas debe estar Dios en el primer lugar. El primer lugar del corazón tuyo y mío debe ser exclusivamente para Dios. Yo te invito a que reflexionemos un poco. Vuelvo y repito: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, lo dice el Evangelio según San Mateo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Queremos entrar en el reino de Dios? Hay que hacer la voluntad de Dios. Si decimos que Él es nuestro Señor, entonces ¿por qué no le obedecemos? Si decimos que Él es nuestro Señor, debemos obedecerle, querido amigo, querido hermano. Es importante que entendamos esta reflexión. Hace un poco de tiempo hemos venido publicando algunos posts en nuestra página de Facebook y hemos hablado acerca de quienes heredarán el reino de los cielos, que los que practican estas cosas no lo heredarán, que los que hacen esto sí, etc. Y publicaciones como estas de las que estamos hablando hoy, de que no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quieren saber algo importante, queridos amigos? Son las publicaciones que menos interacciones tienen. ¿Qué quiere decir eso? Que a la gente poca importancia le da. Son las menos compartidas, son las que menos comentan en los videos, menos comentan en las publicaciones, pero a veces le damos más like y le damos más prioridad sencillamente a imágenes y cosas que nos hablen bonito. Y resulta que no debe ser así, mis queridos hermanos. La palabra de Dios es integral. Tenemos que empezar a predicar un evangelio real, porque hoy en día hay muchos conferencistas de la palabra, pero pocos predicadores.
o algunos han sido predicadores y se están convirtiendo en conferencistas, en coach, como le dicen hoy en día en algunos países. ¿Estamos haciendo la labor de coach o estamos haciendo verdaderamente la labor de ministros? Una cosa es ser coach y otra cosa es ser ministro. No nos confundamos con eso. La palabra es clara. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que alejarnos del pecado. Tenemos que vivir una vida en santidad. Tenemos que vivir una vida conforme a lo que Dios quiere que diga. Si Él es mi amo, si Él es mi Señor, entonces yo le obedezco. Pero no podemos decir que nuestro Señor Jesucristo o que Jesucristo es nuestro amo, es nuestro Señor, si no hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Sería ilógico, sería absurdo. No es coherente con las palabras y con nuestros hechos. El cristiano de hoy en día tiene que entender que sus palabras y sus hechos tienen que ser coherentes. Si decimos que Jesucristo es nuestro Señor, entonces caminemos como Él dice que tenemos que caminar. Porque si nosotros decimos que somos creyentes, pero todavía somos amigos del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios y seremos hipócritas delante de nuestro Dios. Entonces yo te invito en esta hora a que si tú dices que Jesucristo es tu Señor, le has recibido como tu Señor y Salvador, por favor, vive una vida conforme a como Dios le agrade. No estoy diciendo sin errores, porque tú, yo, tenemos muchos errores todavía, y todavía sigue Dios construyendo nuestra vida día a día, corrigiéndonos. Pero por lo menos hagamos el esfuerzo, hagamos el intento de obedecer a Dios con todo nuestro corazón. La Biblia es clara. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Trabajemos fuerte para hacer la voluntad de Dios. Trabajemos fuerte por obedecer a Dios. Y tendremos paz y descanso para nuestras almas. Tendremos mucha bendición. Hasta aquí esta pequeña reflexión que quería traer en esta hora de la tarde. Espero que sea de bendición para tu vida. No es para juzgarte, recuerda. Es solamente para decirte que si tú le llamas Señor a Jesús, realmente tienes que comportarte como si Él es tu Señor, como si Él es tu amo. Hasta una próxima oportunidad. Te saludó tu pastor y amigo Luis Fernando Giraldo. Chao, chao. Dios te bendiga.